Sí, el tema es que en ese momento empezamos con la diferencia entre un chancho y un cerdo, ¿no es cierto? Nosotros producíamos cerdo y chancho era el animal de dos patas que tenía cuatro en un basural. Y hoy ya estamos hablando en otro nivel, hoy estamos viendo cómo con las otras carnes nos integramos para armar un paquete de oferta de carnes para el público argentino, sabiendo que los 120 kilos que estamos consumiendo en este momento es límite, que es muy difícil pasarlo y y todos los sectores vienen creciendo, y entonces una estrategia de trabajo en conjunto nos permitiría ofrecer de una forma más normal al público local y tener excedentes para que ingresen divisas, porque a la larga las tres carnes que hoy estamos hablando tienen un agregado de valor, que es mucho más interesante que exportar maíz o soja. ¿Por qué? Porque genera mucha mano de obra, genera arraigamiento de los productores, y si podemos aumentar este nivel de producción y abastecer a un mundo que va a necesitar carne. O sea, la demanda de la proteína animal sigue en el mundo. Y hoy, cuando uno ve que países como China, que cada vez están incorporando 200 o 300 millones de chinos en la clase media, y que ya el arroz lo siguen comiendo porque lo comieron toda su vida, pero ahora quieren comer carne, y quieren comer carne un poco más cara, y aparece la opción de la carne vacuna, ¿qué mejor que exportar carne vacuna sin dejar de carne vacuna del mercado local, pero armando una canasta mucho más interesante? Uno podría pensar apostar al mercado de Estados Unidos, que ellos dividen el consumo de las tres carnes en un tercio cada uno. O sea, si se diera eso, nosotros tendríamos un saldo exportable muy interesante de carne vacuna y un crecimiento importante de la carne de cerdo en el mercado local. Y la gente seguiría comiendo las milanesas, seguiría comiendo las hamburguesas. Lo que pasa es que en vez de ser carne de vacuna, sería carne de cerdo. Y el principal crecimiento que ha tenido este sector tiene que ver con la rentabilidad que ha logrado en estos últimos años. Por eso el dinamismo y el crecimiento a duplicar la cantidad de kilos consumidos en carne fresca, uno de los principales problemas que tenía, y sin embargo, a partir de esta rentabilidad y de la proyección que se hace, es el dinamismo y sobre todo el entusiasmo por una cantidad de personas que quieren saber, que quieren aprender y que se meten a invertir dentro del sector. Es un sector que fue rentable los últimos 8 años, muy rentable, y es un sector que va a seguir siendo rentable mínimo los próximos 5 años. Y algo que yo un poco comentaba en la charla que di, es que cuando uno tiene que invertir en cerdos, el problema serio que tiene es poner mucha plata. Y la plata esa que pone sirve exclusivamente para cerdo, no sirve para otra cosa. Una vez que puse un criadero de cerdo, no me sirve para otra cosa que un criadero de cerdo. Y entonces yo tengo que tener una garantía de cómo voy a recuperar la plata esa. Y uno ve que los últimos 8 años fueron muy rentables y prevé que los próximos 5 años tengan una base anual del 20% de rentabilidad, pero una base estamos hablando, las posibilidades son de que yo en 5 años recupere el dinero. Y si se dan condiciones como los últimos 8 años, capaz que en 3 años recupere el dinero. Entonces vemos que la inversión es grande, pero también el retorno es grande. Y si estamos en 11 kilos por habitante por año de carne fresca, solamente el consumo más 3 en carne a través de chacinados, y pensamos llegar a los 20 kilos, nos faltan un montón de chanchas. O sea, es un sector que no tiene techo. El techo en algún momento aparecerá, pero por ahora está muy lejos. Esas casas viejas que tenían el techo tan alto, bueno, ese es el sector porcino. Estamos a unos 30, 40 centímetros del piso y todavía tenemos para crecer muchísimo más. Y como es una producción sumamente intensiva de estar sin saber cuál es el techo, es muy posible que en los próximos años, y no muchos años más, empiecen a aparecer los excedentes en distintos tipos de cortes y los excedentes de carne que obligue a pensar en la exportación. Uno de los miedos que hay es que haya excedentes. Nosotros no vemos el tema de los excedentes. Lo que sí va a haber es mayor volúmenes de cortes que hoy no le estamos dando valor para poder exportar. O sea, nosotros acá no consumimos el estómago del cerdo, no consumimos, las patitas y las manitos las consumimos solamente en invierno, muy puntual, la cabeza no se consume, y entonces todo eso en un organigrama que estamos armando como cadena de valor, la idea es exportarlo. Y el tema es que no llegamos a armar un volumen para exportar. En la medida que crezcamos, ese volumen va a ser importante para exportar y vamos a armar de una forma más lógica la media res de cerdo. Y eso va a permitir mantener un precio mucho más estable a lo largo del tiempo. Hoy no están todos los esfuerzos concentrados en lo que es la parte productiva, genética, madres, abuelas, producir más lechones.
¿Y nos estamos olvidando del frigorífico? No nos olvidamos del frigorífico, pero como dijimos que la inversión es fuerte en producción, la inversión en frigorífico es menor. O sea, para que la gente nos entienda, por cada 100 pesos que ponemos en la producción, 20 pesos tenemos que poner en la parte de faena y desposte. O sea, es el 20% de la inversión. Si yo puse $1.000.000, con $200.000 hago lo otro. No es una inversión muy grande. Sí estamos en falencia, porque crecimos mucho en producción y hoy nos están empezando a tener problemas las plantas de faena y la planta de desposte. Pero estamos trabajando porque hay zonas en el país donde hay frigoríficos vacunos que se dejaron de utilizar por falta de faena vacuna, que pensamos reconvertir para cerdo, y otro lugar donde vamos a hacer frigoríficos de cerdo desde cero, de la base, porque son necesarios. Creemos que tenemos que empezar a distribuir mucho mejor, porque lamentablemente el 60% de la faena de cerdos en el país se hace a 100 kilómetros de Buenos Aires. Una ironía que cerdos de Córdoba, de Entre Ríos, de Corrientes, de La Rioja tengan que ir a faenarse a Buenos Aires para después la carne volver a esos lugares. Entonces estamos tratando de ubicar frigoríficos en zonas estratégicas para que el cerdo en vivo recorra la menor cantidad de tiempo y después la carne abastezca regionalmente las necesidades que hay. Yo creo que el sector porcino va a ser algo único en Argentina. O sea, no vamos a hacer totalmente el sector avícola, pero vamos a tener cosas del sector avícola. Vamos a tener crecimientos, integraciones verticales, para dar la aclaración. Vamos a tener participación de integraciones cooperativas o horizontales, como puede ser la de mismos productores que avancen en la cadena de valor. Y vamos a tener grandes jugadores que vengan y pongan un montón de plata, pero como nosotros siempre tenemos el concepto de la torta, siempre nos enseñaron a que la torta es chica, no tenemos que pelear a ver cómo es la porción, y cambiamos ese concepto nosotros y pensamos en hacer una torta muy grande, cosa que mi porción sea más grande porque la torta es más grande y a su vez haya más participantes. Y hasta acá Juan Uccelli viene hablando de lo que es la parte de producción, la parte de industria, los frigoríficos y la posibilidad de seguir en la cadena incrementando y generando más valor. Y el otro punto a tener en cuenta es el consumidor argentino, un consumidor que no conocía esta carne y que de a poco la va adoptando. ¿Falta todavía conocer más para incrementar ese consumo? Hay un camino por recorrer, Creo que primero ya aparecieron las carnicerías de cerdo, están apareciendo en todos lados y les está yendo bien. Es raro que encuentres una carnicería de cerdo que no te diga que es rentable. Lo que nos falta, avanzamos también mucho en el tema de todo lo que es chef, escuelas de cocineros y todo eso. Hoy el cerdo ya no se ve como algo raro. Cuando yo empecé con esto de la promoción del cerdo, para los chefs era más fácil hacer un pato que hacer carne de cerdo. O sea, lo veían como algo complicado. Y hoy logramos que entraran como está la carne vacuna, y no en platos complicados, sino en platos simples. Empanada de carne de cerdo, milanesas, hamburguesas, pastel de papa con carne de cerdo, o sea, cosas simples y sencillas. Y yo creo que todavía falta un poco más avanzar. Pero por la oferta que tenemos, por el precio que tenemos, el mismo carnicero es nuestro mejor aliado. Hoy a Doña Rosa le está ofreciendo milanesas de carne de cerdo y a un 20, un 25% más barato que la misma milanesa que viene de carne vacuna. Y una vez que la gente consume la milanesa de carne de cerdo, que se ve que es tierna, que es sabrosa, que es rica, lo piensa dos veces cuando tiene que comprar nuevamente y lo más seguro que repita comprar carne de cerdo. Ahora, ¿los precios todavía tienen que bajar en góndola en relación a lo que es la carne vacuna? Es un problema que creo que es un problema país, no es un problema de la carne de cerdo. Nosotros sabemos que a llegada de frigorífico al carnicero, para dar un punto, hoy en Buenos Aires estamos hablando que la media res está entre 36 y 40 pesos, la media res vacuna, y la media res de cerdo está llegando entre 21 y 23 pesos. O sea, estamos llegando mucho más barato que la carne vacuna, razón por la cual uno tendría que manejar ese margen, que normalmente se respeta. O sea, nosotros estamos un 20% por debajo de la carne vacuna, que es el precio históricamente que en el mundo tiene la carne de cerdo, estar 20% por debajo, y de ahí un 15, un 20% por debajo está la carne aviar. Eso es lo que pasa en el mundo. Acá está empezando a aparecer eso. Pero no solamente el tema del precio, sino también de haber transformado a la gente que supiera que la carne de cerdo no solo es sana, sino es saludable, y lo de rica ya lo sabía.
Y siempre se habla de la posibilidad de generarle más valor a la carne. En el pollo o en el vacuno, la industrialización a partir de los alimentos ya cocidos, cómo se le va ganando valor a lo que era primero el pollo entero sin trozar. En el caso de los cerdos, el proceso es al revés, porque la industrialización, los fiambres, estuvieron precediendo a los cortes de carne fresca. El cerdo viene de un camino distinto, porque el cerdo se industrializaba, o sea, el cerdo no se consumía como fresco, cosa que el pollo se consumía como fresco y ahora está yendo en la industrialización. Nosotros creo que estamos haciendo el camino inverso. La industrialización ya la tenemos, sí estamos trabajando en mejorar la calidad de los productos y en volver a los productos que le dieron valor al cerdo, como es el jamón cocido, el jamón crudo, el lomito ahumado, la bondiola, la panceta ahumada, panceta salada, productos que sí son de cerdo. Y no productos como una paleta sanguchera que no era paleta, un fiambre para emparedados que puede no tener carne de cerdo. Entonces, en ese sentido yo creo que la parte de industrialización está, pero sí estamos avanzando en el tema de la carne fresca, que es lo que nosotros vemos que hemos crecido y no tenemos techo. Hace 10 años era optimista a pesar de que había muy poca gente en las charlas que iba cuando trataba de convencer. Hoy, con esta convocatoria totalmente distinta de gente que viene a escuchar, mucha más ávida de hacer negocios, ¿hasta dónde llega el optimismo? El optimismo nunca se fue y sigue estando. Y el optimismo multiplicó cuando pudimos demostrar, y esto que la gente sabe, que la carne de cerdo mejora la vida sexual. Por eso no tenemos techo. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.